Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Bienvenidos. Mucho gusto, señor Abraham. Un placer. Tere Valdivia saludándoles. Bueno, gracias a todos por su asistencia en línea, como ya es costumbre con esta normalidad nueva, ¿no? Tengo el gusto de presentarles al señor Abraham Dávila. Él es abogado egresado de la UDG, maestría en Derecho Constitucional, actualmente cursando un doctorado en Derechos Humanos. Es socio de Medical Center Salomon Warner y Asociados. Imparte también clases en la Universidad Panamericana de Responsabilidad Médica. Y pues bueno, muchas gracias por participar en esta plática sobre responsabilidad de los profesionales con el tema de la salud ante COVID. Bienvenido y pues bienvenidos a todos. Para preguntas, no sé si les parezca al final, como siempre. Y pues adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, pues les agradezco mucho estar el día de hoy, lunes, que como todos los lunes que no son fáciles, y agradecido con todos. Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Quiero comentarles que los últimos 20 años de mi vida los he dedicado al tema del sector salud y por supuesto hoy en día es uno de los sectores que más tienen un reto, como lo veremos a continuación. Vamos a empezar. Bueno, como ustedes, esta es información que todo el mundo ya sabe, viene un tema de una enfermedad nueva, severa, y sí quiero resaltar los síntomas porque son importantes para el tema legal. Ya saben el tema de, están con negritas, cuáles son los principales síntomas, y esto, cuáles son los hechos, por qué es verdaderamente grave. Es grave por el tipo de contagio y por la letalidad de este padecimiento, y eso muchas veces lo perdemos de vista. Importante, es grave por la capacidad de contagio, la rapidez y facilidad de contagio, así como por la letalidad que puede presentar en pacientes con determinadas morbilidades. Los hechos se transmiten a través de gotículas, como ustedes ya saben, pero ahora sí entremos en materia. Esto fue declarado pandemia por la OMS, fue declarado epidemia por la OMS el 30 de enero del 2020 y decretado una pandemia el 11 de marzo del 2020 por la OMS. Y ahora sí entremos a carnita, como decimos los abogados, con el tema de la contingencia sanitaria. Hoy en día no tenemos una contingencia, tenemos una emergencia sanitaria. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Hoy en día, nuestra Constitución, el artículo 29, contempla que en caso de perturbación grave a la paz pública, una situación de las que se establecen que puede generar un tema de conflicto o peligro grave para los mexicanos, el presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, puede decretar un estado de contingencia sanitaria, cuya finalidad va a ser restringir determinados derechos o garantías constitucionales para poder hacer frente de manera rápida a una situación de esta naturaleza. Se establece cuáles son los derechos que no pueden contemplarse ni pueden restringirse, ni siquiera en caso de contingencia sanitaria. Entre ellos están, por supuesto, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, la creencia religiosa y todos los que en esta diapositiva ven en color negro, pero todos los demás sí pueden restringirse. Y yo quisiera que tuvieran mucho cuidado en advertir que no está el derecho a la vida, o sea, ese no puede restringirse, pero no está contemplado el derecho a la salud, a la protección a la salud. Luego entonces, pues es ambiguo porque en el momento que puedo disponer del tema de salud, a su vez puede generar un tema de vida, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estos derechos no se pueden tocar, todos los demás sí. Establece también que deberá determinarse un tiempo, debe establecerse un tiempo previsto para esta situación, no pueden ser limitados, tiene que establecerse un tiempo determinado y estos decretos serán expedidos por el Ejecutivo Federal y serán enviados inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia para que pueda determinar sobre su validez y constitucionalidad.
Desde mi punto de vista, ¿cuáles son los derechos y limitaciones que podía y puede todavía el Estado llevar a cabo? Y veremos por qué lo hace y por qué no lo va a hacer. Uno de ellos es la libertad de tránsito, lo que en algunos países llevaron a cabo, que es el estado de queda. Un toque de queda donde nadie puede moverse. Aquí en México, lo vamos a ver inmediatamente después de esta diapositiva, qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió así. El estado de queda, por supuesto que podría haber servido para evitar contagios y hacerlo de manera obligatoria. Eso no ocurrió en México. También podía el Estado haber coartado el tema de la libertad del trabajo y el ejercicio profesional, especialmente para los profesionales de la salud. Y me refiero a hacer una convocatoria a todos aquellos profesionales de la salud que no trabajan en instituciones públicas y que no están determinados en el grupo vulnerable para poder disponer de ellos para hacer frente a esta situación. Es como un estado de guerra, podría haber dispuesto de ellos para hacer frente a esta pandemia. También el derecho a reunirse, pongo en negritas el derecho de expresión, porque ese es un derecho que, como lo vimos hace un momento, no podía tocar. O sea, ese derecho no podía tocarlos, los demás sí. Molestar, por ejemplo, ser molestado en su persona o en sus bienes las personas. Me refiero, por ejemplo, a la infraestructura hospitalaria. El Estado tiene la atribución, decretando la contingencia sanitaria, de poder disponer de toda la infraestructura hospitalaria, incluso la privada. Eso podría disponer para hacer un solo frente común para enfrentar esta pandemia. Y no solamente este tema, también, no solamente los hospitales, y también los insumos. En un estado de decretar la contingencia, podría disponer de los insumos de empresas privadas o incluso equipamiento médico. Otro tema que podía haber hecho también es la limitación del derecho a la información. Ustedes saben que por una disposición legal los medios de comunicación que están concesionados tienen la obligación de generar un determinado horario u horas de gobierno, que normalmente así le denominamos, para que el gobierno pueda utilizarlos. Incluso el Estado podría en esta contingencia sanitaria disponer de los horarios AAA para mantener debidamente informada a la población de determinados aspectos para hacer frente a esta pandemia. Por supuesto, el derecho de petición. Y aquí voy a hacer un pequeño espacio con el tema de la salud. En el caso particular, hubo dos casos que me llamaron poderosamente la atención. El Estado, mientras no decrete el estado de contingencia sanitaria, él asume la responsabilidad de proporcionar y garantizar a toda persona en México la protección al derecho a la salud. El Estado podía haber establecido la contingencia para proporcionar esta protección solamente en cuanto bastara su infraestructura hospitalaria. Pero al no haberlo hecho así, o sea, si él no decía, proporciono mi derecho a la protección a la salud hasta en tanto cuente con infraestructura hospitalaria, porque es un derecho que podía haber restringido, luego entonces, al no haberlo hecho, él sigue siendo el garante de esa protección al derecho a la salud de todas las personas en el país. Luego entonces, sí es curioso este tema, porque de no haberlo hecho, me preocupa que termina iniciando tribunales, todas aquellas personas que se sientan que no recibieron la atención médica oportuna o adecuada, por supuesto que podrían demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, lo que no hubiese sido posible en caso que el Estado hubiera decretado esta contingencia sanitaria. También el otro tema que vale la pena destacar es el tema de una guía clínica, una guía que generó el Consejo de Seguridad General para la asignación de recursos, infraestructura hospitalaria, particularmente de respiradores, en caso de resultar necesarios y no ser suficientes para el personal, sí, para los usuarios de los servicios de atención médica. El Consejo generó esta guía en donde establecía que en caso de tener 10 respiradores y tener 11 requerimientos de respirador, tenían que definir cuál de los dos, de estos últimos dos, entre el 10 y el 11, tendrían acceso
a este respirador. Y entonces genera esta guía con determinados valores, criterios éticos, etcétera. Pero vuelvo al tema, desde mi punto de vista, mientras no esté decretado, esto podría ser factible si estuviera decretada la contingencia, pero al no estar decretada la contingencia, el Estado tiene la atribución de garantizar de cualquier forma la protección al derecho a la salud. ¿Qué nos quedamos con este tema que para mí es el más importante? Que el Estado no tenemos en México las herramientas jurídicas para hacer frente a una situación como esta. Hoy en día el Estado tuvo que recurrir a otras alternativas de dudosa legalidad, como el decretar un estado de emergencia sanitaria, que es un híbrido entre esto es lo que hay que hacer, pero no es obligatorio. O sea, es obligatorio, pero no tiene sanción. Y no lo hace por hacer las cosas mal, sino si yo me pongo en su lugar, o si fuera el asesor jurídico de la presidencia, le hubiera sugerido exactamente lo mismo. Y esto a raíz de que de decretar ese estado de contingencia, supongamos el primer caso que pusimos, el estado de queda, de decretar el estado de queda, por supuesto que hubiera tenido otra afectación, porque esto lleva como consecuencia la suspensión de las relaciones laborales, que por supuesto aquí se dominan perfecto, que en este estado de suspensión de relaciones laborales obligaría al patrón solamente a realizar el pago de un salario mínimo a sus trabajadores, generando como consecuencia un problema social mucho más grande, porque ¿quién en estos momentos podría vivir con un salario mínimo? Luego entonces, por supuesto que al tener mayores consecuencias el tema de decretar el estado de contingencia sanitaria, tuvieron que hacer este híbrido de emergencia sanitaria, que reitero, es un tema entre una obligación no sancionada y que, bueno, pues los efectos los estamos teniendo ahora, pero no nos habla más que en México no tenemos las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a una situación similar. Y lo que tenemos que aprender ahora es que esto nunca más nos vuelva a ocurrir. Luego, entonces, desde mi punto de vista, el poder, la oficina que más debe estar trabajando en estos momentos en el país es el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. Hoy en día son prácticamente todas las leyes las que tendrían que estarse modificando para permitir el home office, para permitir cómo van a generar estas nuevas relaciones laborales. Ahorita lo que vamos a ver es tema de las consultas online, telemedicina, las asambleas. Todas las asambleas tienen que ser presenciales. Hoy en día está la restricción hasta 50 personas, que es una restricción, reitero, con un híbrido y cuestionable, pero ¿cuántas asambleas de mucho más de 50 accionistas no se pueden llevar a cabo, ni se podrán llevar a cabo con las consecuencias que esto implica? Todo a raíz de que no tenemos una regulación adecuada. Luego, entonces, por supuesto que la Ley General de Sociedades Mercantiles, todos los códigos civiles para las asociaciones civiles, sociedades civiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles, reitero, todas las sociedades mercantiles, y en general, desde mi punto de vista, esto refleja que no tenemos la legislación adecuada a nuestra necesidad en este momento. Luego, entonces, considero que tenemos que ir más rápido en el Congreso. La naturaleza del acto médico y la medicina, soy un convencido que la actividad médica es una de las más nobles, porque realmente son aquellas que requieren mucho oficio, realmente se nace para poder brindar este tipo de atención médica. Y son muy humanos los médicos, enfermeras, personal de salud. Sin embargo, hoy como nunca, se han enfrentado a una grave disyuntiva. Y es, mi vocación es atender pacientes y vivo para eso. Pero por otro tema está el tema de mi seguridad. O sea, ¿qué pasa si yo al atender a un paciente me contagio, a su vez contagio a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá? Y esa es una grave disyuntiva que tiene el médico y entra en un shock que les ha generado mucho miedo, problemas psicológicos, una disyuntiva realmente seria. Hoy en día, como nunca, todos estos hospitales públicos y privados deberían de contar, como establece la Ley Federal de Trabajo, un tema de asistencia psicológica para ellos.
Es lamentable ver cómo están con crisis de ansiedad, con crisis de depresión, como nunca antes me había tocado en 20 años una situación con los médicos que no saben qué hacer. Hoy en día, ¿cuál es la situación de la atención médica? Bueno, si por supuesto que un médico dice, oye, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo negar a atender un paciente de COVID? Y si lo hago, ¿qué pasa? Bueno, en el caso particular, la Ley General de Salud contempla que se sancionará hasta con arresto a quien se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, negándose a cumplir estos requerimientos, pero además con prisión de 6 meses a 5 años a quien se niegue a prestar asistencia médica a un paciente en caso que lo requiera. Y no solamente prestar esta sanción de prisión de libertad, sino además hasta 2 años para la suspensión para el ejercicio profesional. Esto es una persona que tenga que se niegue a atender a un paciente de COVID, un médico, por supuesto que sería plenamente sancionado. ¿Qué más pasa si es un servidor público, si es un médico de una institución pública y se niega a atender este tipo de pacientes? Por supuesto que tendrá también mayores sanciones, además de las ya fijadas. Al ser servidor público, se le podrá destituir de su cargo y no solamente eso, sino hasta inhabilitar para ocupar otro similar. Esto es, si él trabaja en el IMSS y en el IMSS se niega a atender a un paciente en caso de urgencia, además de las sanciones, se le podrá destituir del IMSS e inhabilitar para que pueda ocupar un cargo en el ISSSTE o en los servicios de salud. Y si ya lo hace, pues de los dos quedará sin poder trabajar en estos hospitales, que son prácticamente el sustento de estos médicos. También nos podemos encontrar con un tema de discriminación. Aquellos médicos, perdón, que dejen de atender a un paciente por padecer COVID, entramos, por supuesto, en una hipótesis inmediata de discriminación por razones de salud o, en este caso, por su condición de salud, que por supuesto es algo que denigra, que atenta contra la dignidad humana y que por supuesto está también plenamente sancionado. Incurren también en abuso de autoridad aquellos directores de hospitales, jefes de servicio que nieguen este servicio de atención médica a cualquier paciente en caso de urgencia. Si un paciente no lo atienden, por supuesto que tendrían determinada responsabilidad los directivos. Ahora pasemos al tema de la responsabilidad institucional. Esta es la responsabilidad de los médicos. Yo como médico, ¿qué responsabilidad tengo en la atención de este tipo de padecimientos? Ahora veremos la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas. Me refiero a los hospitales. Hoy en día se contempla por la Ley Federal del Trabajo que son obligaciones del patrón proporcionar a los trabajadores todas las herramientas que me faciliten mi trabajo. Y me refiero además a herramientas al famoso equipo de protección personal. Y a pesar de que bueno, hemos visto mucho en medios de comunicación, hoy en día se clasifican en 3 diferentes equipos de protección personal. Me encuentro el más sofisticado, que es aquellos pacientes que están donde hay más aerosoles y más posibilidad de contagio, que es las unidades de cuidados intensivos, son aquellos que hacen intubaciones, pruebas, que son nasofaringias, y entonces ellos son los que más riesgo tienes y ellos sí deberían tener el mayor equipo de seguridad, que hay una guía de cuál es, que es, yo les digo, el equipo de astronauta, completamente sellados, caretas, gogles, cubrebocas, el N95, etcétera. Está además, en segundo término de una etapa intermedia, aquellos que sí están en unidad COVID, pero que no están atendiendo a esos pacientes en donde hay más aerosolos, sino que es el que está en triage, el que está a la entrada, el que está clasificando qué tan grave es ese paciente, porque ahí no hay tanta posibilidad, no es la misma posibilidad de contagio, disminuye. Luego entonces ahí el equipo de protección personal es diferente. Y está el otro, que es el más ligero, que es el que está en la consulta, que es el que atiende la consulta de todo tipo, el de ortopedia, el de dermatología, el oftalmólogo, el que tendrá
un equipo de protección personal el más ligero, que es solamente un cubrebocas. Ahí me encuentro otro problema porque los médicos dicen, a ver, ¿cómo sé que la persona que estoy atendiendo, el paciente oftalmológico, realmente es portador del virus? Luego, entonces, yo quiero mi equipo de protección personal el más sofisticado, como el de donde hay aerosoles, el que está intubando, el máximo. Y si no, no voy a trabajar porque se me vulneran garantías, etcétera. Y entonces el Estado entra en un shock, porque, a ver, en primer lugar, tuve que, de acuerdo al decreto del 31 de marzo, tuve que dejar de que fueran a trabajar todos aquellos médicos que son vulnerables, que son los que tienen más de 60 años, aquellos que tienen enfermedades crónico-degenerativas, inmunosuprimidos, etcétera. Entonces, me quedé de entrada sin un buen número de médicos. Y ahora tú que estás en el área de oftalmología no quieres atender porque todo el mundo quiere el equipo de protección personal máximo, pues no había forma de poder garantizar que todo mundo tuviera ese equipo de protección, porque es tenerlo todos los días y cambiarlo todos los días para la cantidad de médicos es imposible. Además, en este tipo de médicos, bueno, hay quienes me dicen, a ver, es que es el mismo riesgo el que tienes estando en esa área de oftalmología atendiendo a un paciente, que es el mismo riesgo que tienes con la cajera del supermercado. O sea, también como sabes que es una persona sintomática con el virus. Entonces, pues es cierto, o sea, que el riesgo definitivamente no es el mismo. Otra de las temas que tiene obligación los hospitales es el relacionado con proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en el lugar donde donde están trabajando y para el trabajo al cual están asignados. Uno de los temas que, por supuesto, también reclaman los médicos es saber si yo soy un médico cirujano general o soy ortopedista, o soy oftalmólogo y me pones a atender pacientes de COVID, pues yo no sé nada de COVID. O sea, de enfermedades respiratorias y todos los síntomas que presentan, yo no sé, yo solamente veo ojos. Luego, entonces, ¿cómo me pones a trabajar en esa área? Y es un tema ante el cual, por supuesto, también se han tramitado una multitud de juicios de amparo en el tema. Otra de las obligaciones, dice que el patrón tiene que verificar que se cumplen las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud. Hoy en día es prácticamente imposible que en un hospital se pueda cumplir cabalmente el contenido de una norma oficial mexicana en salud. Están reconvertidos. Sé que es un tema que difícilmente un hospital podrá cumplir por la reconversión que han tenido para atender COVID. También establece en la fracción 19 que el patrón tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores todos los medicamentos profilácticos. Profilácticos significa preventivos, para que estos no enfermen. Tengo otro tema, que es el tema de las incapacidades, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, hoy en día no hay un medicamento profiláctico, parece que hay uno que es, no recuerdo ahorita el nombre, se los debo, pero bueno, no está completamente demostrado, pero de existir, la institución tendría obligación de proporcionárselos a los trabajadores para que pudieran seguir cumpliendo con su función de atender a más personas. Vean una utopía. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica dice que todos los establecimientos que proporcionen atención médica deberán contar con recursos físicos, tecnológicos y humanos los necesarios. O sea, esto es completamente falso. No conozco un hospital público y a veces ni privados que cuenten con todos los recursos físicos, tecnológicos y humanos. Y no porque no quieran, sino porque no había presupuesto en salud que alcanzara para esto. Establece también que el responsable sanitario tiene la obligación de asegurar que la prestación de servicios sea eficiente, que se apliquen las medidas de seguridad e higiene, y bueno, es el encargado de realizar las notificaciones al área epidemiológica, que es el que a su vez manda el reporte a la federación. Establece que este mismo reglamento, que toda institución pública deberá contar con personal suficiente e idóneo. Esto es
es una utopía, realmente no existe. Hoy en día, con el tema de que el presidente no emitió el estado de contingencia sanitaria, se ha enfrentado con un mayor reto, que es el personal de salud. Yo les decía que de entrada se deshizo de todos los que son crónico-degenerativos, mayores de 60 años, inmunosuprimidos, todos los que no estaban, que los del grupo vulnerable, cuando se quedó con muy pocos médicos. Y de ahí, solamente un grupo selecto fue el que entró al tema de COVID. Entonces, imposible que pueda hacer frente a esta situación. Bueno, ahorita les voy a comentar en la siguiente diapositiva cuál es la principal problemática que ha enfrentado el Estado para obtener personal que pueda atender este tipo de pacientes. Ahora bien, este es el único caso que contempla la ley para que un médico o personal de la salud deje de acudir a trabajar, que es en el caso que padezca una enfermedad infectocontagiosa. Si este médico se contagió de COVID, por supuesto que no podrá ir a trabajar por lo menos las 2 semanas que le van a dar de incapacidad, si no es que más en caso de que no, hasta en tanto presente su PCR, que es el estudio que diga que no tiene COVID. Mientras tanto, es la única causa por la cual podría dejar de ir a trabajar. ¿Qué nos encontramos hasta ahora? ¿Cuáles son las acciones legales que los médicos han venido promoviendo? Principalmente estas dos. La primera, van y acuden a la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos y la comisión inmediatamente va a un visitador. Las causas son las siguientes. Primero, porque no tienen el equipo de protección personal. Van, verifican que se los proporcionan y sobreseen la queja. Sin embargo, si esto no ocurre, hay médicos que van directamente al amparo y hoy todos los jueces federales han venido otorgando las suspensiones provisionales para que le otorguen estas medidas, estos equipos de protección. Y la medida suspensional establece que que no comparecerán a trabajar hasta en tanto se acredite que les dan el equipo de protección personal. Esto les da un plazo de 1, 2, 3 o hasta 4 semanas en que no va el profesional de la salud a trabajar hasta que justifican, hasta que es la audiencia incidental y resuelven sobre el mismo tema. Pero aquí se ganan 1, 2, 3 y hasta 4 semanas. El otro tema que se ha tramitado el juicio de amparo es por una reclamación de asignación a tareas de atención médica a pacientes COVID cuando ellos no son médicos especialistas en el tema. Esto que les comentaba, el caso de oftalmólogos, ortopedistas, que nunca ven nada desde que salieron de la carrera, nunca vieron nada de enfermedades respiratorias, han acudido a juicios de amparo argumentando que ellos carecen del conocimiento necesario para atender este tipo de pacientes. Sé que las instituciones públicas están apoyando en ellos solamente para los casos de pacientes que ya están en piso, no para los pacientes que están en el área crítica, en donde por supuesto requieren especialistas que son internistas, neumólogos, médicos de cuidados intensivos, etcétera. Ahí no cabe duda que solamente ellos, pero la atención de síntomas, la justificación de la institución pública es que ellos como médicos generales, o sea, además de ser especialistas, son médicos generales y que como tal pueden llevar adecuadamente el manejo de los síntomas, que son quizá fiebre, quizá tos, los síntomas más comunes. Y luego entonces ahí es donde los médicos también se han venido amparando y los tribunales federales han venido concediendo prácticamente todas en el caso de las suspensiones provisionales, con lo cual estos médicos también le ganan 2, 3, hasta 4 semanas sin ir a trabajar. ¿Cuál es el tema que nos encontramos? Que los hospitales se empezaron a quedar sin médicos para atender. Y luego entonces, díganme ustedes, en el caso del Estado, al no haber decretado la contingencia sanitaria, y están asumiendo absolutamente la tutela de este derecho a la protección al derecho a la salud. Luego entonces, ¿qué tendrían que hacer?
Pues sí, efectivamente, algo inadecuado, bueno, algo que ha sido duramente criticado por profesionales de la salud, pero como Estado, pues la tiene, digo, no hay forma de quedar bien con todos, y lo que hizo el Estado fue contratar. Primero es una convocatoria nacional para ver qué médico quisiera atender pacientes COVID. Sé que muchos acudieron, pero aún así fue insuficiente. Luego entonces, ante esta situación y precisamente ponderando el derecho a la salud, que es mayor que el derecho del ejercicio profesional, lo que hizo fue contratar médicos extranjeros. Y no creo que los médicos americanos o los canadienses tuvieran ganas de venir, y menos por lo que se les iba a pagar, por supuesto. Y entonces los que vinieron fueron médicos. Hoy en día sé que hay médicos cubanos que aceptaron venir a trabajar y atender pacientes mexicanos ante la falta de médicos mexicanos para hacer frente a este tema. Luego entonces sí, una contradicción. Por una parte vemos que nos estamos yendo al amparo para ir a trabajar, alegando un derecho que es legítimo, pero también el Estado, mientras no decrete el estado de contingencia, tiene la obligación indiscutible de atender a todos los pacientes. Y si para ello tiene que acudir a este tipo de contrataciones, pues en ponderación de derechos está primero el derecho a la protección a la salud. ¿Qué otra obligación tienen los hospitales? Bueno, en el caso particular, todos los hospitales tienen obligación de atender a un paciente en caso de urgencia sin importar que tenga capacidad económica para pagar. Eso no podrá establecer como obstáculo para dejar de atender a un paciente el hecho de que no tenga capacidad económica. Si el día de hoy va un paciente y no tiene dinero y está en caso de urgencia por COVID, no tiene el hospital más que atenderlo. Si tiene camas, tiene obligación de atenderlo, so pena de incurrir en responsabilidad. Les recuerdo que de acuerdo a este decreto del 27 de marzo al 24 de marzo, todo el sector público nunca dejó de trabajar, y de acuerdo del lado izquierdo al decreto del 27, fue el Estado sí contempló en algún momento poder disponer de la infraestructura privada. Si se fijan, dice que el Estado, la Secretaría de Salud podrá implementar las siguientes medidas: utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes. Esto sí consideró en algún momento poder disponer de la infraestructura privada. No fue así en virtud de que llegaron a un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, en donde acordaron que estos iban a hacerse cargo de todos los padecimientos no COVID y disponer de algunas camas COVID en algunos hospitales privados para que el Estado fuera el que se hiciera cargo mayormente de la atención de este tipo de padecimientos. Voy con un tema muy importante: los pacientes. Los pacientes somos todos. Los médicos también son pacientes, pero todos los que estamos escuchando esta charla también somos pacientes. Y yo les digo, a ver, tenemos como pacientes obligaciones. Todos, yo les comento de un tema de los contratos. En todos los contratos bilaterales hay derechos y obligaciones para ambas partes. Y cuando uno de ellos incumple, hay un principio que dice que en un contrato bilateral, cuando una de las partes incumple, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Bueno, eso no ocurre en materia de salud, porque si en un contrato de prestación de servicios de atención médica, el paciente y el médico asumen responsabilidades y el paciente tiene la obligación de seguir sus indicaciones médicas, de tomarse los medicamentos de la forma y términos en que fueron indicados, dar la información correcta de su padecimiento. Y díganme, ¿quién de los aquí presentes ha seguido cabalmente las obligaciones que tiene cuando va al médico? Díganme quién no ha suspendido su tratamiento médico en cuanto se siente bien. Sí, se enferman de gripa, le dan sus antibióticos por 8 días, al tercer día me siento bien y boto los medicamentos. Sí, al rato vuelvo a recaer y ahí voy otra vez con el médico. Luego entonces, y luego ya se prolonga el padecimiento y el médico es el malo. Luego entonces,
Es importante saber que todos los pacientes tenemos obligaciones y ahorita vamos a ver qué obligación tenemos con la pandemia. Primero, quiero comentarles que de acuerdo al decreto del 24 de marzo, se estableció quién era el grupo vulnerable. Se establecieron adultos mayores de 65 años, en el del 31 baja a 60 años, los inmunosuprimidos, etcétera, etcétera. Y me encuentro, este estado de vulnerabilidad se les dio para que cuidar su salud. Y me encuentro no solamente médicos, sino personas de todo tipo que los exentaron de ir a trabajar y no obstante eso, están trabajando en otra cosa, que no es donde no está este tema. Quiero suponer, un médico que trabaja en el IMSS le dice, está bien, pues tienes 60 años, 61 años, no es grupo vulnerable, no vengas a trabajar al IMSS, te vamos a pagar. Y ese mismo médico me lo encuentro en el ámbito privado atendiendo consulta y haciendo cirugía. Entonces, aquí no hay una congruencia. Y no hay, o sea, no, el Estado no le va a decir, oye, te voy a sancionar porque estás trabajando cuando te permití en tu institución pública que no trabajaras. Pero es un tema de congruencia y de ética. Digo, si te dieron este beneficio, fue para que te cuidaras, para que cuidaras tu salud. Y si no lo estás haciendo, pues entonces hay un tema de incongruencia. Y lo mismo ocurre en otros sectores, donde el patrón le ha dado este beneficio a este grupo vulnerable, atendiendo a esta emergencia, y bueno, a pesar de eso, el trabajador no se cuida, va y se sale al tianguis, se va y se sale a otro lugar, se pone a trabajar en temas privados o independientes sale de su patrón y entonces se contagia. Y luego dice, oye, quiero una incapacidad, quiero que sea esto considerado riesgo de trabajo. A ver, esto no cuadra. Pero bueno, en el caso particular les comentamos que todos somos pacientes y como pacientes tenemos la obligación de cuidar, de tener estas medidas básicas que nos han dado, que es lavado frecuente de manos, estornudar y toser cubriendo la boca, la nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo, estos temas de sana distancia, etcétera. Luego, entonces, estos temas de obligación como paciente los tenemos todos y no veo que todos lo hagamos. Yo veo en todos, bueno, todos han sido testigos que hay gente que no se cuida ni siquiera con un cubrebocas. Luego, entonces, a ver qué pasa, qué sanción tienen. Bueno, pues la legislación penal contempla que hay un delito que se llama peligro de contagio y es el que a sabiendas que esté enfermo en periodo infectante ponga en peligro de contagio a otro, ni siquiera lo contagie, solamente por el hecho de ponerlo en peligro, por supuesto que es sancionable. Y yo no conozco hasta el día de hoy una entidad federativa que haya ejercido el derecho de presentar una denuncia y armar una carpeta de investigación y menos vincular a una persona por exponer en peligro a otras. Y por supuesto que hay miles de casos hoy en día en México. Ya voy a terminar, ya vamos a terminar, estamos en la parte final. Viene el tema de consultas cirugías. Hoy en día, desde que inició el estado de emergencia, no encontré una disposición que las prohibiera. Que prohibiera que se realizaran las consultas privadas, no obstante, muchas prácticamente no se llevaron a cabo, a no ser que fueran completamente indispensables. Hoy en día, algún día acudí a un evento con ortopedistas, eran 1,200 ortopedistas, y estaban definiendo en el país qué procedimientos realizar y cuáles no. O sea, cuáles sí eran urgentes dentro de la pandemia, entonces ellos definen, todos los que son urgentes entran. Y los que no sean urgentes, pues no entran, así, fácil, ¿no? Pero entonces hablaba, cuando entró el tema de trauma, porque están los de artroscopía, los de columna, etcétera, decía, a ver, si me llega un paciente de un traumatismo, de un accidente automovilístico, con una pierna dañada, normalmente este paciente le haría una reconstrucción en su pierna y esto me llevaría unos 10, 11 horas de cirugía
y un mes de recuperación. Entonces, para no exponerlo, pues este tipo de pacientes amputamos pierna y nos quitamos de tema. Y estaban llegando esos consensos cuando me toca participar. Le digo, a ver, espérenme, si yo soy el paciente, a mí no me corten la pierna. Y no me la corten porque no podemos llegar a ese consenso. Cada caso es completamente diferente. Y si bien estamos de acuerdo en que entren todas las urgencias, también yo estaría de acuerdo en que habrá padecimientos que no son urgencia, pero que por supuesto requerirán atención a pesar del COVID. Y la fórmula para mí, en mi opinión, es riesgo-beneficio. Esto es, el beneficio que se espera con la intervención quirúrgica o con la atención de consulta debe ser mayor al peligro de contagio. Y si es así, es plenamente justificable. Pongo el caso, por ejemplo, de un absceso dental. Si tengo un absceso en un diente, no es una urgencia, pero sin embargo no puedo estar así 3 meses o 4 meses o 10 que dure la pandemia. Entonces sí es importante que me pueda llevar a cabo esa atención médica a pesar de que no es estado de urgencia por el tema de riesgo-beneficio. Hay mayor beneficio que el riesgo de ser contagiado. Ese tema de las consultas privadas nos trajo todo un reto. Hoy en día, como ustedes saben, tenemos el tema de las videollamadas, que ha permitido en muchos casos realizar este tipo de consultas. Sin embargo, tenemos otro problema, que no hay una exploración física. Entonces hay quienes dicen, a ver, ¿cómo podrías legalmente llamar que es una consulta médica si no hay una regulación que lo establezca? Porque no estás haciendo exploración física, o sea, no estás tocando, no estás sintiendo, no estás oliendo, que es algo indispensable en la consulta médica. Y yo estoy de acuerdo, sin embargo, dividiría entre aquellos padecimientos que sí requieren exploración física y que por supuesto requiere la presencia y exploración del paciente médico, esa relación, aquellos que no. Quiero suponer todos los, no sé, imagínense todos los pacientes de cáncer, que es un padecimiento complicado y que además en el seguimiento de las citas no las podría dar porque el paciente es un paciente de riesgo. ¿Cómo voy a decir que vaya al hospital o que vaya a mi consultorio? Y es un paciente que no requiere exploración física, que sé cuál es su evolución y que sin problema puedo llevar a cabo esa consulta en línea. Luego, entonces, considero desde mi punto de vista que sí es válido llevar a cabo este tipo de consultas online. Sin embargo, sí, el tema es de que, como empezamos con el tema de la contingencia, no hay una regulación al respecto. Luego, entonces, reitero, el que más debería de trabajar hoy en día es el Congreso de la Unión y los congresos, las legislaturas estatales, generando la regulación para que puedan ser posibles las consultas online sin que tenga un problema de índole legal, por ejemplo, en la prescripción médica. Mucha gente habla de telemedicina. La telemedicina es otra cosa. Telemedicina es una interconsulta. La telemedicina se creó para poder dar acceso a los servicios de atención médica especializada a aquellos pacientes que viven en lugares de difícil acceso a sus comunidades. Una persona que está en la sierra y que tiene la necesidad de un neurocirujano, un neurólogo, pues no va a ser posible que vaya al neurólogo, pero sí puede hacer con telemedicina que lo interconsulte, que le dé que lo esté consultando, pero la telemedicina tiene como requisito que en el lugar sí hay un médico, que regularmente es el del servicio social, pero sí hay alguien ahí que está transmitiendo el tema de cómo se encuentra ese paciente. Con las cirugías, pues lo acabo de comentar, hoy en día prácticamente todas las cirugías selectivas hasta hace una semana aproximadamente estaban paradas. Todo lo que es cirugía plástica, cirugías de obesidad, etcétera, porque no era congruente el riesgo con el beneficio. O sea, no podía justificar llevarlas a cabo mientras había más riesgo de contagio que el beneficio que pudiera generar el procedimiento estético. En el ámbito laboral, como ustedes saben, bueno, que el principal tema que encontramos era el tema de la suspensión de las relaciones laborales. Yo recuerdo que cuando esto inició había un despacho que en Facebook ofrecía
que a los médicos suspender las relaciones laborales con su patrón institucional. Esta suspensión implicaba, como ustedes saben, que le pagaran un salario mínimo, pero los médicos decían, no, pues yo lo tomo y no me importa, prefiero suspender la relación laboral que el arriesgar mi trabajo que me despidan o contagiarme. Y entonces alguien de mi oficina empezó a checar cuántas personas, creo que cobraban, no sé, entre 3,000 y 5,000 pesos por redactarles el documento para hacerlo. Y alguien de mi oficina empezó a checar cuántos solicitantes tenía y eran más de 500. Eran más de 500 médicos que habían acudido a un tema que sabíamos que no era procedente. De ahí la importancia que pueda alguien asesorarse un despacho así como ustedes, que son alguien que saben que cualquier asesoría es realmente aunque sea algo que no nos gusta escuchar, pero no es más que un tema verídico. Muchas veces hay quienes aprovechan el miedo de las personas para obtener un lucro de manera completamente inadecuada. Bueno, con esto prácticamente le doy una pasada a todo lo que ha implicado el tema de salud para los médicos, cuál es la situación por la que hoy viven los profesionales de la salud. Sí me preocupa, como les reitero, mucho el tema de las demandas de responsabilidad patrimonial del Estado, dado que el Estado no decretó el estado de contingencia sanitario por el tema de salud, pues él sigue tutelando el derecho a la protección de la salud y seguramente vendrán muchas demandas en contra del Estado posterior a esto en cuanto sea posible. Por mi parte ha sido todo. Si hubiera alguna pregunta, me gustaría que con mucho gusto me ayudaran a elaborarla. Espero no haberlos enfadado. ¿Sí? Buenas tardes. Quien tenga preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para habilitarles su micrófono. Estamos en espera de las preguntas. O cuando no hay preguntas, no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Tenemos una pregunta de Margarita Sánchez. Hoy la leo y también le habilito el micrófono. La pregunta dice, las pruebas que tienen que comprar los patrones de manera aleatoria, ¿hay algunas especificaciones? ¿De la prueba? Sí, las pruebas que tienen que comprar los patrones de manera aleatoria, ¿hay algunas especificaciones? Sí, bueno, en el caso particular tienen que ser pruebas aprobadas por COFEPRIS. Uno de los temas que se enfrentaron al inicio de la pandemia era que, bueno, lo vivimos aquí en Jalisco, en que trataron de importar o comprar pruebas que no habían pasado por COFEPRIS y por supuesto no podían entrar. Y yo estoy a favor de eso, porque el riesgo que puede presentar para la salud de una persona una prueba que no está validada es mucho mayor que el beneficio que puede tener. Entonces, el único requisito es de que sean pruebas, o sea, que no sean pruebas piratas, o sea, que no sean pruebas del mercado negro, que sepan cuál es el origen. Sé que COFEPRIS tiene publicado quiénes son quienes tienen las pruebas, las PCR, las pruebas rápidas, las que están autorizadas, y yo iría solamente con esos proveedores. De otra forma, arriesgaría a mis trabajadores. Sé que también hay del mercado negro, y bueno, yo no confiaría indiscutiblemente en esas pruebas. Para mí son solamente las que están elaboradas por laboratorios oficiales. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado. Soy Selena Chávez.
Quería hacerle una pregunta con relación, bueno, es similar a la anterior, con relación a las pruebas para el coronavirus. Ahorita que estamos investigando cuál es la opción más viable dentro de lo que es aprobado para hacer las pruebas a los empleados, nos topamos por ahí con una opción que nos ofrecieron una prueba de anticuerpos, que no es específicamente la de PCR, pero quería preguntarle si usted tiene conocimiento si ante algún tipo de revisión, auditoría, eso nos pudiera servir, porque nos explicaban en el laboratorio que igual también te ayuda a determinar si la persona tiene coronavirus. La única diferencia es que el resultado tarda un poquito más y solamente se puede saber 6 días después de que la persona estuvo en contacto con alguien, no es inmediato. No sé si tenga conocimiento de esa prueba o de esto que nos están ofreciendo, porque es uno de los laboratorios que está aprobado ahí por el Instituto de Epidemiología. ¿Tiene Aquí su de PC? Guadalajara. Es con Chopo. Chopo. Bueno, desde mi punto de O es puro vista, yo haría, negocio. bueno, yo haría solamente la que procedería. O sea, no Literal. digo que también una placa de tórax, sé que lo hace, puede más o menos diagnosticar cuando está avanzado el padecimiento, pero yo creo que el objetivo es, para eso hay una prueba especializada en esa. Digo, si no, la otra también la pudieran haber adoptado por el gobierno para hacerla. Entonces yo me iría Sí, sin lugar a dudas a las que son. Y ok. digo, no correría, voy a gastar 10 pesos, o a lo mejor pues los gasto en lugar de gastar 8 y al final vengo pagando más porque al final lo voy a tener que hacer. ¿No? Ok. Y además son mis trabajadores, creo que vale la pena invertirle en ellos. Sí, no, sí, definitivamente. Y entonces, con lo que nos hizo favor de explicarnos, el hecho de que no se haya declarado como una emergencia sanitaria es por ese motivo que ahorita las empresas tienen que pagar sus propias pruebas y no las tiene que proveer el gobierno, si lo entendí bien. O sea, Es al declararse una correcto, emergencia sí. sanitaria, inmediatamente podríamos pedir que ellos mismos hagan las pruebas random, estas que piden por cada 100 empleados cada 15 días, si es que llegara a Bueno, pasar. bueno, ahí yo me iría con dos temas. Yo lo separaría. Uno es el estado de contingencia y otro el estado de emergencia. El estado Ok. de contingencia, lo que hubiera, hoy en día tenemos un estado de emergencia, pero ese no está previsto en la ley, es un híbrido. La contingencia es la que hubiera dejado, hubiera permitido que el Estado no tuviera la responsabilidad que hoy asume. Hoy en día es muy probable que si una empresa decidiera irse al amparo y decidiera que esa prueba se la tenga que hacer el IMSS, por ejemplo, es muy probable que un juez sí ordene que se la haga el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí hay probabilidades? Sí, por ahí va mi pregunta, porque como es el gasto que tiene que hacer la empresa, pues solo para saber qué podemos hacer. Definitivamente hay muchas posibilidades de que, digo, no le puedes decir hágalo porque Sí, pues no, eso pero tendrá es que bueno platicarlo, saber para tener pero sí, opciones. definitivamente tiene todas las posibilidades de que el juez ordene que se lo haga su sistema de seguridad social. Excelente. Gracias, licenciado. No, estoy a la orden, gracias. Tenemos una pregunta que dice, una demanda por responsabilidad civil en contra de un doctor por consecuencias de COVID, ¿primero se va a arbitraje o directamente a tribunal? Bueno, el caso particular no requiere agotar ningún recurso, puede irse directamente a tribunal, o sea, no requiere, digo, se estaría violando un derecho, el derecho a acceso a la justicia, de coartarle su derecho a demandar teniendo que agotar un recurso previo. Sin embargo, yo le veo pocas posibilidades que tenga su demanda en contra de un médico porque el médico está limitado a su infraestructura y a los insumos normalmente de su institución. Donde yo siento que está débil y frágil el tema es con la responsabilidad patrimonial del Estado, que es el que tiene la obligación de garantizar este tema en el ámbito público. Esto es, si tengo un paciente en el ámbito público que falleció y falleció porque no había pruebas, porque no había respirador, porque no había medicamentos, la responsabilidad no la va a tener el médico. El médico va a decir, pues yo aquí estaba haciendo mi chamba de tal hora a tal hora. La responsabilidad la tendrá, por supuesto, el Estado. Gracias. Ahora tenemos otra que dice, ¿cuándo es conveniente que el grupo vulnerable retome sus labores? El ámbito federal dice que ya se puede y el ámbito local no. Bueno, reitero, es un tema completamente
sin sanción. O sea, si digo, ¿cuál sería el fundamento para decir no me regreso a trabajar si yo quiero trabajar y tengo 65 años? Reitero, el que sí podía haberlo establecido era el presidente con un estado de contingencia y el presidente no lo hizo. Entonces el gobernador no tendría atribuciones para hacerlo. Realmente es un tema más voluntario que un tema obligatorio, porque no hay una sanción. O sea, si yo tengo 65 años y regreso a trabajar o me obligan a trabajar, pues ¿qué hago? Pues me voy al amparo, quizás me concedan el amparo, quizás no. Realmente no es un tema obligatorio. Desde mi punto de vista, sí valdría la pena cuidarlos por su alta vulnerabilidad. Digo, no quiero un paciente, un trabajador que se me muera. Eso me tendrá un costo muchísimo mayor. Entonces yo me esperaría que estuviera todo listo en el estado para que pudieran regresar. Esa sería mi opinión, pero no es una opinión personal, no es una opinión jurídica. Lo jurídico es de que sí podría regresar a trabajar. Ok, gracias. Tenemos otra que dice, en cuanto a los insumos de cubrebocas, tenemos una empresa que tiene 2,000 trabajadores. Otorga un cubrebocas diario de 7 pesos cada uno. El costo es muy alto. ¿Por cuántos meses estaría obligado a darlo? ¿Y pudiera pedir algún reembolso al Estado? Sí, por supuesto que podría hacerlo. Sí. Sí, en el caso particular, por eso reitero, el Estado podía haber decretado la contingencia sanitaria y con la contingencia sanitaria se quitaría de todas esas obligaciones. Al no haberla decretado, sí podría, queda asumiendo muchas tutelas legales, prácticamente todas. Y también una pregunta derivada de eso era, ¿por cuántos meses estaría obligado a darlo el cubrebocas? Pues hasta ahorita, mientras no establezcan una fecha de cierre por la emergencia sanitaria, pues tendría la obligación también de darlo. O sea, es una obligación no sancionable. O sea, ¿qué pasa si no le doy un cubrebocas? Van a venir, me van a clausurar, pero lo haría el ayuntamiento. ¿Y cuál sería el fundamento? Es un tema muy discutible. Realmente las empresas sé que están haciendo un esfuerzo extraordinario y lo están haciendo de mucha más buena voluntad que de un tema por esperar una sanción. No lo hacen por esperar una sanción, porque a lo mejor no habrá forma de que sancionen a todas las empresas, ni que las vigilen, ni que las supervisen. Digo, no habría infraestructura que lo pudiera hacer. Y yo creo que lo están haciendo más de una forma voluntaria. Y yo creo que yo como empresa lo que haría en caso de 2,000 trabajadores, llegaría a un acuerdo con el sindicato hasta qué punto comparten esa responsabilidad, quizás, pero lo haría de común acuerdo, no por un tema legal, que sería a lo mejor que en los siguientes 2 meses compartieran el gasto, se los descontaran y en los siguientes meses ya dejar de proporcionarlo, que se pueda reutilizar o generar cultura de reutilizar el cubrebocas cuando sea posible. Y dependerá mucho de la actividad. Habrá actividades industriales que no podrá hacerlo, pero habrá actividades administrativas en donde sí podría hacerlo. Pero dependerá casi de cada empresa y de los acuerdos. Yo llegaría a un acuerdo, mucho más que hacerlo por un tema que me llegara la autoridad a sancionarme. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Damos unos segunditos para que nos pregunten. Si no, pues finalizamos. Entonces damos unos segunditos y ahorita le informamos. Sí, y no, con mucho gusto a través de Frida. Yo agradezco mucho, aprovecho para agradecer mucho a Frida, a Tere Valdivia y a todo este equipo que me invitó el día de hoy a dar esa presentación. Con mucho gusto estoy para servirles. Sé que los temas de salud no son tan frecuentes, tan comunes o tan de conocimiento de todo mundo, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto yo estoy para servirles. Y si hay alguna otra duda, puede Frida contactarme, me hacen la pregunta por mail y se las contesto también por mail. Y yo estoy con mucho gusto para servirles. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, maestro. Un placer para nosotros que nos haya podido compartir toda esta información. Con gusto, será un placer también poder proporcionar sus datos a las personas que nos lo soliciten. Pues bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias. Y esperemos pues seguir en contacto, ¿no? Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias, Frida, y gracias, Tere. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, que estén bien. Hasta luego.